Hola queridos seguidores, les saluda Catherine Quesada, editora de La Quinta Emprende, para invitarlos a revivir la presentación de Enrique Román, asesor económico de CONAPYME, quien participó de nuestro gran encuentro Vinculados. Ya con nuestro siguiente invitado, ya lo van a comenzar a ver en la pantalla, que están viendo a través del Hopping o a través de las plataformas sociales de La Quinta Emprende. Él es Enrique Román, economista de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad Católica de Nijmegen de Holanda, exgerente de fomento de la CORF, fue vicepresidente de Serpotec, consultor del BID y el Banco Mundial en temas de PYME, innovación y políticas públicas. Enrique, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, Enrique hoy día es nuestro segundo expositor. Él nos va a presentar el potencial de las pymes y los obstáculos a su desarrollo. Les recordamos que ustedes pueden seguir esta transmisión y hacer sus consultas a través del Hopping para que nosotros podamos dialogar luego de la presentación con Enrique. Enrique, por favor, la plataforma es toda tuya. Muchas gracias, Juan. Bueno, estimado, cuando me ha tocado en muchas ocasiones dar este tipo de charlas, conversaciones, digamos, con público como ustedes, se plantea siempre el mismo problema que voy a tratar de resolver de la mejor manera posible. Hay temas que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas que son resolvibles, que son solucionables al interior de la gestión de las empresas. Hay otros que las exceden. Los pequeños empresarios de distinta naturaleza, pequeños emprendedores, tienden a pensar que exclusivamente los problemas tienen que ver con ellos y con la gestión y con el entorno relacionado con esta gestión. Y hay otros problemas que van mucho más allá y que tienden a generar, digamos, las características de esto que se denomina el ecosistema. Yo tengo grandes dudas sobre la palabra misma ecosistema, pero sé que está lo suficientemente de moda, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo, como para perder mucho tiempo cuestionando cuáles son los límites que tiene el utilizar ese concepto. Me voy a referir, digamos, en primer lugar, a los temas que no son las variables directamente controlables por parte de los empresarios, que creo que estamos viviendo un momento en el que ellas están jugando un rol importante. El asumir que se pueden hacer muchas cosas, que podemos responder a esta crisis global en la cual estamos inmersos, a partir del esfuerzo individual es imprescindible. Sin eso seríamos sencillamente hojas en el viento, que el destino de los emprendimientos, de las empresas, no dependería de nada de aquello que ustedes que están a cargo de ellos pueden realizar. Sin embargo, hay cosas que van más allá del esfuerzo individual. En el país, como ustedes bien saben y deben haber escuchado en distintas ocasiones, la distribución numérica de las empresas está extremadamente, ¿cómo podría decirlo?, concentrada, condensada en un número de empresas muy pequeño. O sea, hay 20.000 empresas que están explicando el 85, quizás en estos momentos el 87% de las ventas, y por lo tanto una proporción muy similar del Producto Interno Bruto. Y como de esas 2.000 son las que realmente importan porque generan el 65% de este monto, tenemos una actividad en la cual los mercados están extremadamente concentrados y eso genera una complicación extremadamente seria para los emprendimientos nuevos y mucho más para aquellos emprendimientos que ya existen y que tienen espacios de mercado que son relativamente interesantes para estas empresas que tienen tras sí capital de trabajo y distintas ventajas de distinta naturaleza. Una de las diferencias que es más importante entre las empresas grandes y las empresas pequeñas es el tema de la división del trabajo, porque en las empresas grandes esa división del trabajo separa los temas tecnológicos y de gestión de los temas de propiedad, y por lo tanto tenemos élites bien formadas, de gerentes, que están en condiciones de desplegar capacidades de muy buen nivel para llevar adelante esos emprendimientos, mientras los propietarios juegan algún determinado rol. Muchas de estas empresas son familiares, por lo tanto los hijos tienen derechos propios a ingresar en esto. Sin embargo, los resultados, digamos, en términos de productividad del país no han sido muy altos. Tenemos la productividad de este país que es aproximadamente un 20% superior a la que el país tenía en 1962,
con lo cual estas empresas que tienen este gran poder de mercado no es mucho lo que han aportado en términos de productividad, pero sí en términos de concentrar mercados. Y eso genera una dificultad para las empresas pequeñas. Voy a nombrar solamente 2 aspectos que creo yo que tienen que ser abordados, que tienen que ser solucionados, y después me voy a ir a los otros temas que son las variables controlables, pero no quiero dejar de mencionar esto. Mientras no se resuelva el tema del pago a 30 días, las empresas iniciales, en sus etapas iniciales, y aquellas que ya están operando pero son de pequeño tamaño, van a estar muy complicadas. Porque tienen que pagarles el IVA a sus grandes clientes, tal como está conformado el sistema del impuesto al valor agregado hoy día, y adicionalmente reciben el pago a periodos extremadamente prolongados. Yo participé en la discusión que tuvimos en el Ministerio de Economía durante meses con esto, y recuerdo que uno de los momentos complejos fue cuando un representante del gremio de la Bolsa de Productos planteó que hacer una política en la cual ellos pagaran a 30 días les significaba un costo de $8,5 millones mensuales. Yo le planteé que en realidad esos $8,5 millones mensuales no eran de ellos, esos eran $8,5 millones mensuales de capital de trabajo de las pequeñas empresas que iban a tener que volver a sus dueños. Pero esto está normalizado, entonces por lo tanto el capital de las grandes empresas está puesto en una parte no menor por las pequeñas. Y el segundo tema tiene que ver con ciertas legislaciones que en este país no existen. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una norma que se llama las actas Patman-Robinson, en las cuales está prohibida la discriminación de precios, vale decir, los grandes poderes vendedores, digamos, no pueden venderle a sus compradores productos iguales a precios distintos. Entonces, por ejemplo, si los laboratorios tuvieran que vender la caja de aspirina al mismo valor a cualquiera de las cadenas de farmacia, que se la tuvieran que vender a una farmacia independiente en la esquina, estaríamos llenos de pequeñas farmacias. Si los pequeños comercios pudieran comprar los productos que venden al mismo precio al cual los compran los supermercados enfrentarían una competencia tremenda, los precios caerían y estaríamos llenos de pequeños negocios, tal cual sucede en los países desarrollados, pero no acá. Mientras esos temas no se solucionen, podría ser una lista muy grande de ellos, la posibilidad del emprendimiento en este país está restringida. No quiero mencionar los temas del mercado de capitales y el acceso al financiamiento porque no los quiero deprimir, pero esos son los problemas que cuando ustedes hacen el emprendimiento real o tratan de mantener su posición de mercado, se encuentran. Y podemos hacer todo tipo de ejercicios intelectuales en relación a lo que se puede hacer, etcétera, etcétera, pero esos problemas van a seguir existiendo. A algunos a lo mejor los van a golpear menos, a otros los van a golpear más, pero creo que si no hay una representación de esos intereses en el escenario nacional, si esos temas no se colocan arriba de la mesa, el emprendimiento va a seguir tan restringido como hasta este momento. Porque cuando vemos las cifras que hemos pasado desde el año 90, en que las empresas pequeñas vendían el 25% de todo lo que se vendía en el país y hoy día venden el 12%, el 11%, realmente la situación está empeorando. Y eso nos habla que durante estos años, desde el 90 a la fecha, las condiciones para el emprendimiento son mejores, son cada vez peores. Y eso yo creo que lo quiero dejar sentado, digamos, como punto de inicio. Dicho eso, me voy a olvidar de todos estos problemas generales que he mencionado y voy a ir a cuáles son las variables controlables, con qué se enfrentan ustedes, cuáles son los problemas que, obviando los anteriores, sí pueden enfrentar y de los cuales va a depender la evolución de sus negocios, de sus emprendimientos. Yo creo que el principal de todos ellos, son varios que los voy a mencionar, pero el principal tiene que ver con la orientación al cliente. En general, la mayor parte de los emprendimientos, muchos incluso que son tecnológicos, digamos, extremadamente innovadores, hasta el pequeño hotel que está ubicado en algún lugar ni siquiera central, sino que periférico, tienen el tema de la orientación a su cliente. Y eso no es frecuente en las empresas. La lógica mayoritaria tiende a ser el focalizarse en el producto o en el servicio. Empresarios, emprendedores que están enamorados de su producto, que están absolutamente convencidos que eso es lo mejor y por lo tanto que el mercado tiene que reconocerlo y apuestan por eso, apuestan muy fuertemente
en ocasiones le dan el palo al gato, en ocasiones se desangran, digamos, en el proceso, pero se enfrentan a problemas muy serios mientras no entienden que la clave es orientarse desde el lado de la demanda. Yo eso nunca lo aprendí más claramente, aunque en más de una ocasión soy economista y en algún tiempo no estaba seguro si iba a ser economista y por lo tanto estudié 3 años, digamos, de administración hasta que decidí que no era lo mío, digamos, y que tenía que focalizarme en otros temas. Eso lo decidí cuando vi que los estudiantes de ingeniería comercial con mención en administración le tenían terror a los ramos de finanzas que los de economía los tomábamos como electivos. Entonces decidí que yo me iba a ir a economía. Pero algo entendía de administración, y por lo tanto, lo que decidí, digamos, en un determinado momento, es que había que ponerle mucha atención a esos temas, y escuché en una de las consultorías que estaba haciendo en un gran banco mexicano, era un banco, no sé, de unos 5 millones de clientes, que en ese momento estaba en proceso de ser vendido al BBVA, y en estos temas de entrenamiento ejecutivo y todo eso, nos tocó escuchar al director general, le dicen en México, a los gerentes generales, y este señor nos planteó lo siguiente ante una pregunta que yo le hice. Le dije, mire, ¿cuál piensa usted que en los próximos 15 años va a ser la orientación y el futuro de los productos que ustedes están en este momento desarrollando acá en el banco? Estaba pensando yo en líneas de crédito, en productos hipotecarios, en fin. Y él me dijo, mira, nuestro negocio en los próximos 50 años va a ser administrar nuestra cartera de clientes. Y si en el día de mañana estos clientes lo que quieren comprar es maní, el banco con su cartera de 5 millones de clientes se va a dedicar a venderles maní. Porque nuestro real capital es básicamente nuestros clientes. Y esta empresa lo que tiene como objetivo es básicamente atender las necesidades y preocupaciones de esos clientes. Eso a mí me marcó un antes y un después, porque digo, si un banco, que es una entidad que tiene una cantidad, una línea de productos tan, como diría yo, delimitada, tiene esa orientación, esa es válida para cualquier empresa. Vale decir, el capital, el centro en torno al cual hay que desarrollar las actividades de los emprendimientos, de las empresas que ya existen, es básicamente el atender las necesidades de esos clientes. ¿Qué es lo que dicen las estadísticas? Que las empresas pequeñas, en promedio, no duran 3 años. No alcanzan a durar 3 años, en promedio. Y cuando se les hacen las encuestas a los empresarios, a los propietarios de esas empresas, resulta que se han dedicado 40 o 50 años a esas actividades. ¿Por qué se genera esta contradicción de personas que permanecen en su calidad empresarial durante toda su vida y que sin embargo sus emprendimientos abren y cierran cada 2 o 3 años como promedio? Y eso tiene que ver básicamente con la orientación al cliente. Vale decir, aquel emprendimiento que hoy día está produciendo A, en el curso de la relación con sus clientes, puede terminar decidiendo que mañana es más rentable, más conveniente, está más demandado producir B y desplazarse hacia ese segmento, o buscar, digamos, una línea intermedia, o cerrar una línea y irse a algo que sea Z, absolutamente distinto. Y esa es la vida del emprendedor, de los empresarios pequeños. El andar buscando dentro de los mercados cuáles son los segmentos en los cuales existe rentabilidad, existe negocio. Eso es lo bello de la economía de mercado. Eso es lo interesante, lo apasionante de dedicarse al trabajo no dependiente y decidir encontrar el mundo de la libertad económica sobre la base del emprendimiento que se puede realizar, considerando cuáles son las dificultades macro a las que se enfrentan, pero sobre todo los desafíos microeconómicos y de gestión que existen y que se concentran de alguna manera en esta necesidad de orientación al cliente. Cuando eso no existe, el conjunto de la organización financiera, productiva, de gestión, tiende de alguna manera a distorsionarse, porque comienza a ser orientada por vectores que no son estrictamente aquellos que están más sintonizados con el cliente. Una estructura financiera orientada al cliente es muy distinta de una que no lo está.
Ustedes se deben encontrar frecuentemente, y sucede en las grandes empresas, que el área que opera eficientemente es el área de venta y el área de cobranza. Ustedes, a la hora que les van a vender un producto, todo opera pero fluidamente, y a la hora que les van a cobrar lo que no han pagado, también opera fluidamente. Sin embargo, los sistemas de atención al cliente, los sistemas de calidad del producto, de control de la calidad del producto, los sistemas estratégicos de gestión, de coordinación, de liderazgo, generalmente no están a la altura. Y ese es un problema que es muy visible en las grandes empresas porque de alguna manera se enfrentan a decenas o a millares o a decenas de millares de clientes y no es tan visible, no es tan perceptible en las empresas de menor tamaño, puesto que los clientes son mucho más reducidos, se operan en segmentos menores y por lo tanto estos no adquieren visibilidad y los temas reputacionales de alguna manera se van mostrando a la luz pública más lentamente. Pero se van mostrando muy rápidamente sobre la base de los clientes que votan en contra de la gestión de la empresa yéndose. Es muy fácil perder los clientes de las pequeñas empresas, que no tienen posiciones monopólicas y en los que tienen que competir muy fuertemente por retenerlos. Y esto es lo que quiero venderles, digamos, como idea, básicamente se juega en la orientación que son capaces ustedes o no son capaces de tener en relación a los clientes, para mantener, modificar o abandonar los productos, para cambiar las estrategias de negocio, para orientar el flujo financiero a las realidades efectivas que están operando en el negocio, para equilibrar los temas de venta con los temas de cobranza, para equilibrar los temas del delivery con los temas de los pedidos, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. En una situación, perdón, como la actual, en la cual nos estamos enfrentando como país, y particularmente en el caso de las pequeñas empresas, a una crisis de demanda extremadamente severa. O sea, la situación de la economía hoy día es crítica básicamente por una caída de la demanda. Voy a hacer una pequeña explicación de eso. Cuando fue el terremoto del año 2010, la crisis económica fue una crisis de oferta. La oferta se destruyó, no totalmente, igual que ahora tampoco la demanda se ha destruido totalmente, pero lo que correspondía para una política de recuperación era una política de recuperación de la oferta, de reconstrucción. Hoy, el tema es de reconstrucción de la demanda, pero mientras esa demanda no se reconstruye, y que, bueno, en parte se reconstruye con acciones y en parte se reconstruye en la incertidumbre más tremenda, porque no sabemos qué es lo que va a seguir ocurriendo en el desarrollo de esta pandemia, cuánto tiempo se va a demorar en que esa demanda se recupere, nos estamos enfrentando a escenarios de incertidumbre muy altos. Y en esos escenarios de incertidumbre en relación a la demanda, naturalmente que las capacidades que deben ser tensadas, que tienen que ser desarrolladas, que tienen que ser impulsadas en las pequeñas empresas, marcan la vida o la muerte en el corto plazo, ¿ya? Hablemos de una de las áreas más simples en el tema de comercio. Los supermercados se han visto muy beneficiados, digamos, por esta situación. Ustedes han visto que las acciones de Cencosud subieron, que las ventas, digamos, de Walmart están por las nubes, por distintas razones. O sea, hay normas, digamos, que lo facilitan, pero su modelo de negocio y su capacidad de responder de distintas maneras, a veces mejor, a veces peor, pero responder en el área de delivery, que les cambia, digamos, el foco del negocio, o cómo poder manejar los aforos más pequeños, están respondiendo, tienen capital, tienen conocimientos, tienen personal que les permite, más o menos, hacer frente a eso. Seguramente hay lugares donde menos, lugares donde más. En las pequeñas empresas, el equivocarse o el ir lento en eso puede significar la muerte, ¿ya? Porque la demanda es frágil, es escasa, la institucionalidad de respaldo es extremadamente precaria. Entonces, por lo tanto, los resultados van a depender en una buena parte, dado constante todo lo demás, de lo que ustedes hagan en términos de gestión. Y si esa gestión no es adecuada, no es lo suficientemente orientada al cliente, entonces los resultados van a ser bastante mediocres y por lo tanto las empresas se van a colocar en riesgo. Por lo tanto, cuando yo hablo de potenciales y hablo de riesgos en relación con lo que ustedes
están desarrollando en sus emprendimientos. Básicamente a lo que me estoy refiriendo es que este es un momento, y el año 2021 va a marcar una tensión que como nunca se va a expresar en el sector vuestro, en términos de que el potencial, la necesidad de estrujar el potencial de las capacidades de gestión que ustedes poseen y de orientación a sus clientes es central. Y eso les va a hacer la diferencia en la vida y la muerte. Y no es así decir, no, sabe que ahora nos vamos a informatizar, no. O sea, van a tener que pegarse un salto cuántico en el cual seguramente las tecnologías de información y comunicación van a jugar un rol importante, pero el mundo se va a acelerar, se está acelerando de una manera muy fuerte y en un terreno de incertidumbre particularmente alta. Dicho eso, en el caso de los pequeños comercios, yo he visto cómo el tema del delivery se ha convertido en una, y el marketing digital también se ha convertido en una variable que está diferenciando a los que están yendo hacia arriba y a los que están yendo hacia abajo. Hay 10.000 dificultades, los apoyos son estatales, me refiero, son bastante nominales, o sea, los montos que están involucrados son muy pequeños cuando uno lo divide en relación con las necesidades, entre que hayan o no hayan, uno tiene que decir que es bueno, pero no son lo suficiente. No hay una política de rescate de las pequeñas empresas y de generarle ventajas competitivas al emprendimiento de manera seria, porque eso requeriría recursos más poderosos que lo que se están haciendo. Por lo tanto, lo que queda es básicamente qué es lo que se puede hacer por parte de ustedes, puesto que en caso contrario van a terminar yéndoles mal y quejándose en relación con las variables externas. Y eso es como la fábula esta del zorro y las uvas, que cuando uno no se las puede, o el zorro no se las puede comer, dice que estaban verdes y por lo tanto no les interesaba. No, proponerse comerse esas uvas y entrar a realizar las transformaciones necesarias. Marketing digital, tecnologías de información, pero todo eso orientado no por la tecnología, orientado por el foco en el cliente. Y ese foco en el cliente creo yo que es lo que les va a hacer la diferencia entre tener éxito o no tener éxito, entre la prolongación de sus emprendimientos o la vida más corta que ellos pueden tener. Seguramente hay sectores en los cuales va a resultar extremadamente difícil orientarse hacia clientes, puesto que la caída de la demanda ha sido de tal dimensión que esos clientes han desaparecido o no tienen una masa crítica lo suficientemente importante como para poder subsistir. Eso es así. En muchos de esos casos, la alternativa es sencillamente cambiar el negocio y desplazarse hacia áreas en las cuales esa demanda exista, o hacer la apuesta de la recuperación de la demanda. Pero una apuesta de recuperación de la demanda requiere capital. Ustedes van a poder sostener un emprendimiento sin demanda mientras más espaldas financieras tienen. Y los que no tienen espaldas financieras corren el riesgo de dilapidar su capital, pues no desplazarse a otras áreas en las cuales existen oportunidades que no existen en el área en la cual están. Por eso yo pienso que cada uno de ustedes debiera sopesar con mucho cuidado su valoración de las oportunidades de recuperación, la existencia de alternativas viables a las cuales pueden desplazar sus negocios y en aquellos casos, que seguramente son muchos, en los cuales puedan mantener su posición en ese negocio porque tienen las espaldas para hacerlo y porque la recuperación de la demanda es previsible, la atención tiene que colocarse en aquellos temas financieros, de gestión, de comercialización, de producción de productos y servicios que les permitan mantenerse permanentemente pegados a la evolución de las necesidades de los clientes. Si hay un momento en el cual el enamoramiento en el producto, la idea de que mi confianza en el producto es algo que yo tengo que mantener con toda la tosudez, digamos, del mundo, porque en definitiva mi tosudez es la que va a permitir que el mercado reconozca la calidad de lo que yo estoy entregando, creo que no es el momento más favorable para asumir esa óptica en los negocios. Creo que hay que tener muchísimo dinero para hacer apuestas tan arriesgadas como eso. Y en general, en condiciones de normalidad, en el mundo de los negocios del planeta, esa es una estrategia con un éxito minoritario, en la cual se pueden citar muchos ejemplos, muchos muy exitosos, digamos, cuando se ha ganado mucha plata,
pero que son 1 en 20 millones. ¿Ya? Y por lo tanto no los recomendaría, digamos, como una estrategia de desarrollo. Es decir, yo tengo mi producto y lucho contra la ola para que ese producto de alguna manera entre sin retroalimentación con mi mercado, sin retroalimentación con mis clientes, sin tratar de adaptar mi oferta a las necesidades. Porque en definitiva, ¿qué es lo que es una empresa? ¿Qué es lo que es un emprendimiento? Es una máquina de satisfacción de necesidades de clientes. No es otra cosa. No es un área de realización personal, como podría ser aquel poeta que escribe un libro y lo va a poner en una librería, en un lugar donde sabe que nadie lee poesía, pero que existencialmente siente que tiene que entregarlo, aunque sea que quede en las bibliotecas y que, como le ha pasado a grandes pintores, escritores, son reconocidos muchos años después de su muerte. Ese no es el mundo de la empresa. El mundo de la empresa es un mundo en lo que si no se satisfacen las necesidades de los clientes, se muere. Y viene otro que está en condiciones de hacerlo y que le está respirando en la nuca diciendo, a ver, si tú no eres capaz de hacer esto, yo sí voy a ser capaz, yo sí me voy a ganar a este cliente, al menos en aquellos segmentos que son competitivos. Cuando alguien tiene la dicha de hacerse cargo de un monopolio, realmente los mejores negocios en este país son aquellos que logran que les liciten un monopolio, por eso hay gente que gana tanto dinero en esas áreas. Bueno, son excepcionales y los mecanismos para ganarse esas licitaciones de gigantesco monopolio donde los negocios son por sobre los 100 millones de dólares son relativamente escasos. No es vuestro mundo, ustedes están en otra área. Entonces, concluyendo, digamos que ya veo, me habían dicho 20 minutos para dejarles tiempo a ustedes que respondieran. Si tuviera que circunscribir, digamos, los esfuerzos a los cuales yo los llamaría a meditar, son cuáles son las capacidades reales que existen en términos de evaluar la reactivación de demanda en aquellos sectores en los cuales ustedes están operando. O no se preocupen de nada si su demanda se mantiene intacta y esta peste les ha pasado, digamos, por encima y por alguna cosa especial están en un segmento donde en vez de disminuirle la demanda les ha aumentado. Esto que yo les estoy diciendo tiene validez, pero no tiene la sensación de urgencia, de premura a la que yo los urjo en relación a que la mayoría de los casos no corresponde a esa situación que yo les describo. Por el contrario, hay incertidumbre sobre la demanda y tienen que partir evaluando cuál es la capacidad real de recuperación. Yo asumiría, para empezar, y no un juicio político, pero yo no le creo ni a este presidente ni a ninguno con la historia que van a vacunar a todo el mundo en 6 meses. Eso no está sucediendo en Europa, no está sucediendo en Estados Unidos. Acá si ocupáramos la Pfizer vamos a tener que poner aproximadamente 20 millones de vacunas. Calculen ustedes por día la cantidad que es vacuna y además la instalación de centros con refrigeración de menos de 70 grados. Por lo tanto, esa posibilidad la veo muy remota que vayamos a tener población vacunada si usamos el sistema Pfizer de aquí a final de año. El Sinovac ya representa problemas relativamente importantes. Por lo tanto, yo, desde mi punto de vista, lo que asumo es que vamos a tener un escenario 2021 extremadamente parecido al del 2020. No veo recuperación de demanda seria en este año. No veo tampoco una caída de la demanda, no veo un empeoramiento de la situación, pero veo una recuperación extremadamente lenta. Y cada uno de ustedes que opera en distintos sectores debiera evaluar en qué medida este criterio general, que pueden compartir o no compartir, se aplica o no se aplica al segmento en el cual ustedes están. Sobre eso pueden plantearse el conjunto de la reformulación de sus estrategias de negocio. Eso me parece que es una cuestión clave. Y sobre eso piensen, por favor, se los sugiero, digamos así, muy encarecidamente, en qué medida la caída de demanda y esta necesaria reorientación al cliente es algo que excede el tema de la reformulación del producto, sino que tiene que ver con una reevaluación del conjunto del negocio, de tal manera de en qué medida cada una de las áreas del negocio ha estado
o no ha estado, y estará o no estará, en condiciones de adecuarse a la nueva dinámica. La empresa es una sola, es una integración de subsistemas, pero les recomiendo que los evalúen uno a uno, que vean qué es lo que está pasando en términos de la contribución a la generación de valor que cada una de las áreas de su emprendimiento o empresa está haciendo. Y eso es válido hasta para los negocios de barrio con 4 personas trabajando, hasta para la empresa que trabaja en el área de inteligencia artificial. En cualquiera de los casos, digamos, eso es un tema crucial de ser abordado. Y yo quisiera un momento llegar hasta acá para darles la posibilidad a ustedes que pregunten y poder expandirme un poquito en las respuestas. Gracias por escuchar. Gracias, Enrique Román, economista de la Universidad de Chile, además doctor en economía, por acompañarnos en esta jornada que estamos realizando junto a la Quinta Emprende. Enrique, mira, a propósito de lo que tú conversabas, nos hablaban desde Bolivia, desde Caminos, nos escribe ahí Paula Guzmán. Nos dedicamos a proyectos sociales con las comunidades rurales del país, gestionamos empresas de estaciones de gasolina y gas que son dirigidas y propiedad de familias de la comunidad. En estos tiempos de COVID mantuvimos los proyectos realizando reuniones online y talleres con todos los actores. Mediante las redes sociales logramos captar 3 nuevas comunidades que están en la primera etapa para desarrollar proyectos. Un poco lo que tú hablabas de observar, atreverse con nuestro nuevo escenario. Y te quiero llevar a una pregunta que nos realiza esta misma plataforma, Hopin, Eduardo Miesa. Él dice, en las microempresas, realmente el plan de inversión va de la mano de resolver las necesidades de nuestros clientes. Pero hoy esas necesidades van variando de acuerdo a la condición sanitaria del momento, que tiene que ver con lo que ocurre en la comuna, en la región, en la zona, que son excesivamente cambiantes. ¿Cómo se enfrenta a esto mientras no se logre una cierta estabilidad y certezas del futuro, más allá del análisis que tú nos das de que no va a pasar nada con la vacuna de este año y que va a estar la condición más o menos similar a la que vivimos el año pasado? Mira, me voy a referir a las 2 preguntas por separado. Yo dejé de trabajar en el Estado, fui gerente Corfo hasta el año 95, si mal no recuerdo. Y después de eso me dedicaba a trabajar en América Latina por organismos internacionales, son como 16 países los que he estado vinculado a distintos proyectos, siempre en el mundo latín. Y Bolivia ha sido uno de los lugares en que he trabajado en distintas ocasiones. Y cuando escuchaba la pregunta me acordaba una anécdota que me vino a la cabeza y que puede ser interesante. Había sido invitado, estaba trabajando en La Paz, una reunión de discusión en un centro académico, donde por las situaciones, las ideas predominantes en ese momento, se estaba discutiendo sobre las características de la economía no monetaria del Tahuantinsuyo y las posibilidades de transferir esta idea de economía no monetizada y de intercambio a la Bolivia de esos momentos. Una discusión casi antropológica, digamos, muy sofisticada, pero que yo la encontraba bastante fuera de lugar, pero bueno, uno no conoce a veces los países, escucha con atención. Salgo a la calle de esa reunión y me encuentro. Hay una camionetita blanca, media destartalada, con un señor con evidentes rasgos indígenas, tenía un chullo, hay una llamita que tenía para al lado, esta bolsita donde guardan la coca, digamos, colgando al hombro, y tenía un letrero que decía: busco choferes por expansión de mercados. Era otro mundo. Y ese mundo en Bolivia está vivo. El mundo del emprendimiento, de la empresa, que tiene una característica, es mucho más popular que aquí en Chile. Es mucho más popular, es mucho más del pueblo, parte de abajo, pero las oportunidades que hay en ese mundo son infinitas para aquellos que pueden verlas. Para aquellos que no pueden verlas, les van a pasar, digamos, por encima. Y por eso yo me llevé una excelente impresión que hubiera sido muy distinta si hubiera dicho, mira, están en discusiones que son inconducentes. Bueno, cierro y lo digo porque me motivó, digamos, la pregunta de este colega boliviano, o que está relacionado con negocios en Bolivia, no sé. Bueno, lo segundo tiene que ver estrictamente con lo que yo me estaba refiriendo, o sea, estas fluctuaciones son fluctuaciones de la demanda. O sea, básicamente lo que hay que evaluar, digamos, en el negocio, que desconozco, digamos, las características de la persona que hace la pregunta, cuál es su emprendimiento, pero básicamente estas fluctuaciones, esta incertidumbre, tiene que ver con qué está pasando con la demanda de mi producto o servicio. Esa es la parte que realmente debieran interesarle. Yo estoy hablando del contexto, creo que no existen capacidades logísticas, ni tampoco en el mundo está claro el tema del delivery de las vacunas y que por lo tanto este proceso se va a completar, pero va a ser lento.
¿ya? Va a ser extremadamente lento y va a generar dificultades. O sea, mi hijo es académico, trabaja en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, médico, y se vacunó en el lunes de la semana pasada con la Pfizer, y me dice, oye, esta cuestión es pesada, digamos, estoy con todos los ganglios inflamados, me siento pésimo, caí en la cama. Entonces la gente va a mirar estas cosas, un médico dice, bueno, una consecuencia, se va a asustar, todo este proceso va a ser lento, asumen ese contexto. Va a ser lento culturalmente, va a ser lento tecnológicamente, va a ser lento logísticamente. ¿Qué es lo que pasa con esa lentitud en mi negocio? Puede que no me toque, que en mi negocio ese tema no exista, ¿ya? Que con la situación que estoy hoy día yo voy a seguir vendiendo tal cual, pero puede que sí me toque. Yo estoy incapacitado de dar una opinión más detallada porque no conozco el caso concreto, pero es el foco que yo le daría a responder esa pregunta. Bien, muchas gracias. Qué interesante tu experiencia de Bolivia, porque finalmente tiene que ver, aunque estabas ahí físicamente, con lo que uno por ahí adquiere en estas conversaciones virtuales, en los libros, en los diálogos, y algo muy distinto que lo que uno ve en la calle. Ahí tuviste la oportunidad de conocer, de vivir, constatar y dialogar a propósito de esta expansión del negocio como lo has planteado. Enrique, nos encantaría quedarnos contigo conversando un buen rato, pero ya nos está premiando la hora. Las personas que pueden sí seguir dialogar contigo a través de Hopin, así que la invitación a ellos para que lo hagan y vayan conociendo más y realizando sus preguntas. Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, ha sido un placer.